Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de un podcast del Colegio Comprender. Como bien saben, es un podcast que se destina a diferentes temas relacionados con aspectos jurídicos relevantes, sobre la modernidad, intersecciones entre el derecho y otras ciencias sociales que causan relevancia, que además generan mucho interés y que nos permiten tener claridad de hacia dónde vamos como profesores, como académicos, como litigantes en derecho o como simplemente pasantes o estudiantes de derecho. Para lo cual hoy me presento, mi nombre es Tania Ramírez Alpizar, yo soy una abogada que me denomino o me autollamo una abogada feminista que se dedica a temas o me dedico a temas sobre género y análisis de derechos humanos, y hoy me encuentro muy acompañada con dos grandes doctores que han estado impulsando desde diferentes espacios estos aspectos de derecho. El primero que se encuentra a mi izquierda es el doctor Miguel Huereca, director del Colegio Comprender, amigo y persona a la que admiro mucho, y del otro lado a el doctor Ramón Narváez, un doctor que se ha especializado en temas muy relevantes, muy modernos, y que ahorita nos voy a platicar porque pocos llegamos a entender todavía estas situaciones que nos está llevando el derecho y que nos llegan a ser pues muy con mucha curiosidad, nos despierta mucha curiosidad con respecto a cómo se está tratando. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y bueno, hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, Tania. Un gusto estar aquí contigo. Ramón, doctor, ¿cómo estás? Muy bien y encantado de estar en este hermoso espacio de comprender para platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por, Y gracias, por Tania. dirigir y por estar aquí con nosotros, No, a hombre. ambos. Pues muchas gracias a ti, Miguel, por el espacio, por la apertura, porque siempre estás impulsando estos temas, ¿no? Son temas que, insisto, a veces pasamos desapercibidos, pero que todos los días se presentan nuevas cotidianidades que nos llevan a tener que cuestionarnos sobre cuál es la ruta que seguimos, si lo estamos haciendo bien como abogados, como personas que investigamos el derecho, y cómo es que estamos construyendo nuevas realidades normativas a través de estas reflexiones que podemos hacer en colectivo y que sin estos espacios no pudieran ser una realidad. Entonces, uno de los temas que ya platicaba con ellos en antesala previo a la grabación era un poco cómo estamos percibiendo el derecho en la modernidad, y por supuesto no puedo dejar de pasar algo que está todos los días llevándonos a un constante análisis, ¿no? Que es el tema de cómo estamos aplicando los derechos humanos más allá de la teoría, qué está pasando en el horizonte del análisis de los derechos humanos, y cómo otras análisis, otras categorías de análisis, como es el género, como son los estudios de género, están interpelando todos estos estudios e impactando en las resoluciones, en las sentencias que tenemos de nuestro máximo tribunal, pero también en la cotidianidad, cómo jugamos con estos papeles. Y pues bueno, Ramón, si me permites llamarte así, Sí, claro, claro. ¿qué es lo que opinas tú? ¿Cómo ves esta nueva dinámica del derecho que constantemente está repensándose, más ahora en un mundo tan acelerado? Fíjate que cuando estabas como diciendo esta introducción, yo estaba conectando con varias cosas, ¿no? Y traía yo en la cabeza una palabra, ¿no? Que es interpretación. Mm. Y que es una palabra que se usa mucho en la filosofía del derecho y que me parece es básica en este momento, ¿no? Como dices tú, en esta coyuntura, en esta contemporaneidad, que son las palabras o las ideas con las que iniciaste, ¿no? A ver, voy a tratar como de formular una especie de hipótesis, ¿no? Pero creo que el tema es que ¿cuál es la responsabilidad del operador jurídico hoy? De la operadora jurídica es mucha. ¿Por qué? Porque nos quedó grande la tarea, ¿no? O sea, creo que la sensación social es de que estamos rebasados, que no pudimos, que nos resguardamos en una especie de halo de arrogancia, ¿no? Y que no alcanzamos a leer esa realidad social que nos rebasó, ¿no? Y entonces, que intentamos incluso hacerlo en su momento, como dices tú, generando algún cambio en la perspectiva, que así se le llama, que es un tema de interpretación, es decir, desde dónde estamos viendo y cómo estamos viendo. Y aquí creo que es una delgada línea, pero es algo muy sustancial, es que nosotros nos tenemos que poner del otro lado. O sea, el problema fue que nos pusimos del lado equivocado, pensando que teníamos que defender al poder, que Así teníamos es.
que jugar con esas reglas que teníamos, ¿no? Que administrarlas incluso, ¿no? Y usaste una palabra que me pareció interesante, porque nosotros creamos ese sistema normativo, ¿no? Y creo que ese es el tema, o sea, ¿qué tanto realmente lo creamos o qué tanto realmente deberíamos más bien de interpretarlo, de leerlo, de entenderlo desde la sociedad? ¿Sí? Porque cuando, por ejemplo, los varones estábamos al frente de ese tema, pues todos lo interpretamos a partir de nuestras concepciones, de nuestras percepciones. Y entonces cuando dijimos, bueno, ¿quién más se quedó fuera? Y las mujeres dijeron, nosotras, ¿no? Entonces yo entiendo la perspectiva, incluso la interseccional que mencionabas, desde ahí, ¿no? Desde qué grupos o qué personas quedaron fuera que no están interpretando ese derecho, que por tanto no lo consideran algo cercano. Y creo que esa es la gran cuestión que hay hoy en ciernes en todo el país, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente se involucre en la construcción de ese nuevo derecho? Estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel. De pronto sentirías, por ejemplo, aquí, Ramón, con esto que dices, que ahí está la norma y sería suficiente, todo es cuestión de interpretarla. Da para hacer hermenéuticamente, por ejemplo, una interpretación a las nuevas realidades, o que no son tanto quizás nuevas realidades, sino que se visibilizan ahora un poco más, quizá por todos los avances tecnológicos, redes sociales, ya, no sé, por ahí. Sí, es que esa es la típica pregunta de filosofía del derecho, ¿no? Pero yo creo que, a ver, la ley, la norma, es un referente, pero es el referente mínimo, ¿no? Que apela a la justicia. Pero el tema es que es interpretación. O sea, es decir, alguien interpretó una realidad que merecía ser regulada y lo transformó en una hipótesis normativa. Pero como es interpretación subjetiva, pues obviamente puede tener muchas falencias. Por ejemplo, que se interprete la realidad a partir de una perspectiva sesgada, ¿no? Por ejemplo, masculina o patriarcal, ¿no? Y entonces no esté completa. Entonces, la norma debería de ser referencial. Y lo que a lo que le deberíamos de apostar es a la cultura jurídica, no a una cultura de la legalidad. Sí, a la cultura jurídica, ¿qué supone eso? Pues que la gente sabe o entiende y distingue entre lo que es justo e injusto y participa en la construcción de eso, ¿no? Por eso se hizo una mega reforma judicial y no sé, o sea, estamos en ese momento, esta coyuntura. En esa coyuntura, exacto, en la que la norma debe ocupar de nuevo ese lugar referencial, no prioritario. ¿Por qué? Porque si no se genera una contradicción, ¿no? O sea, resulta que, fíjense, el principio de legalidad o el Estado de Derecho, ¿no? Son conceptos que tienen como prioridad la norma. Y los derechos humanos o el principio de persona, son instituciones que tienen como prioridad a la persona. Entonces, eso es una locura, tanto en el gremio como fuera de él, ¿no? ¿A qué le doy preferencia? ¿Al sistema o a las personas? Exacto. Y es ahí el dilema, ¿no? Ver los derechos humanos desde esta parte de sus que estén integrados tanto de la parte axiológica como de la parte normativa, ¿no? O ahí te separas de esta idea, por ejemplo, en cuanto a que solamente sería más al tema axiológico de valores y quizá la parte normativa tendría que estar más en un segundo espacio, en un segundo término en relación con los derechos humanos. Sí, definitivamente, pero incluso que eso también genera un dilema, ¿no? Sí. O sea, porque si los derechos humanos positivizados, ¿no? Es lo que le llaman, ¿no? O sea, tampoco resuelve el problema. No porque de hecho incluso es hasta una especie de pleonasmo, ¿no? O sea, derecho humano. Y ahora se habla de humanizar los derechos humanos, ¿no? Y o sea, es un cuento los derechos de los no humanos. Sí, cuando en realidad lo que tendríamos que hablar es de justicia. Este imperativo que de repente se nos olvida, ¿no? Que se olvida cuando se problematizan demasiado las cosas. Ya tú lo decías bien. A mí me tocó mucho estudiar el derecho cuando no había una claridad de hacia dónde íbamos, ¿no? Me tocó todavía ya saliendo casi de la carrera el tema de la modificación a los programas de estudios relacionados con la reforma de 2011, de junio de 2011, ¿no? Cómo se estaba pensando ya la academia a raíz de una gran reforma que venía a cambiar todo el paradigma de la interpretación de la justicia y de cómo se iban a incorporar estas nuevas grupos ya llamados en situación de vulnerabilidad dentro de los estudios de derecho, ¿no? Y veía
veíamos a los profesores en ese momento y a las profesoras discutiendo, viendo cómo lo iban a bajar, si solamente era necesario incluir una materia más, si tenían que reformar toda la tira de materias de los semestres. Y yo creo que hoy día es una pregunta que sigue estando muy latente, porque, bueno, vemos la reforma de 2011, sí se modificaron muchos planes de estudios, pero ahorita, hoy día, hay un dinamismo jurídico tan complicado y una realidad social tan líquida, si me pudiera llamarla así, que todo el tiempo tenemos que estar pensando qué más tenemos que regular, cómo llegamos a esta idea de la justicia, incluyendo a diferentes grupos que han sido históricamente discriminados, ¿no? Y que todavía hoy, con las leyes, con la norma, no se sienten considerados en el panorama actual. A mí me parece que a partir de septiembre que entran las nuevas personas a tomar, a juzgar, a tomar el derecho y a hacer justicia, es una gran oportunidad para quienes estamos afuera, ya no dentro del servicio público porque no nos propusimos, sino afuera analizando, viendo, expectantes de esta nueva forma de justiciabilidad, si la podemos decir así, de cómo es que vamos a obtener resultados, ¿no? Se criticaba mucho a esta corte que decía, bueno, está muy alejada de la realidad, ¿no? Siempre fue una de las cosas que se dijo en las discusiones de la reforma. Y yo pienso, ¿bajo qué mecanismos vamos a recibir esta justiciabilidad? ¿Bajo qué mecanismos de interpretación vamos a tener esta nueva forma de obtener la justicia? Ya hay quienes hablan de el uso de la inteligencia artificial, hay quienes están hablando de nuevas formas de esquematizar las sentencias. ¿Será suficiente para hacernos sabedores e incluidos? ¿O tú qué crees cuál sería ese ingrediente adicional que tendríamos que estar repensando en este momento? Ya que nos pusimos de acuerdo en que el paradigma es ese, yo creo que podemos dar el siguiente paso, ¿no? O sea, se hizo una gran reforma, para algunos hubo creación de áreas de oportunidad, para otros hubo de construcción o incluso hasta destrucción de cosas, pero lo cierto es que ahí sigue en la Constitución el artículo primero. Entonces, o sea, es muy fácil. Las personas juzgadoras tienen un derrotero, ¿no? O sea, tienen hacia dónde mirar, tienen una estrella polar, y es eso, o sea, es el principio pro persona. Así que, por eso vuelvo a lo de la interpretación, ¿no? Ante cualquier reto o problemática, la persona juzgadora tendría que decir, tengo que pensar en las personas, ¿no? Eso implica un gran reto a nivel incluso de colegios, de escuelas, de institutos de formación y de universidades, ¿no? O sea, hay que empezar a discutir qué diablos es la persona, ¿no? Sí, bueno, ahí me quedé pensando porque la manera que proponías desde el inicio, cuando mencionabas cultura jurídica, esta cultura jurídica que precisamente es la que se tendría que desarrollar en las personas juzgadoras, ¿no? Sí. Para poder llegar a realmente atender a las personas, ¿no? Como refieres, sería justamente la caja de herramientas, si me permites, ¿no? Sí, claro. Esa cultura jurídica. ¿Qué partes de la cultura jurídica crees que estuvieran como más inmersas, más llevadas en el ejercicio del razonamiento judicial, por ejemplo? Sí, está bien interesante esa pregunta, ¿no? Porque obviamente cuando empecemos a ver que la persona tiene un género de determinada calidad, que tiene una situación social de tal, tiene una formación, tiene una cultura incluso, ¿no? Pertenece a un grupo cultural cuya cosmovisión es esto, ¿no? O sea, entonces eso, estamos enfrentándonos a la complejidad. Entonces, la complejidad se va a resolver en el diálogo, en la discusión, en la construcción. Eso es lo que nuestra generación, ¿no? El constructivismo, ¿no? Sí. La colaboración, todo eso, ¿no? Entonces, en esa cultura jurídica tiene que ser, ¿cómo? Pues tiene que ser de apertura, tiene que ser constructivista, tiene que ser dialógica o dialogante, ¿no? Tiene que ser muy empática, tiene que trabajar muy bien con sus emociones, ¿no? Tiene que incluso tener algunos elementos incluso de psicoanalíticos, ¿no? Es decir, pues yo formado en una cultura machista, pues, seguramente tengo muchas actitudes y reacciones y posiblemente mi decisión judicial va a estar sesgada, ¿no? Tengo que tener atención, tengo que tener esta precaución. Entonces, esa es la cultura jurídica, ¿no? O sea, es una
No es una mochila que cargamos con cosas, ¿no? De fui a un museo, leí a estos autores, no. O sea, es algo que tenemos que estar constantemente alimentando, ¿no? Y si me exigieran como algo que sí tiene que estar ahí, en esa caja de herramientas, es la ética. O sea, sin duda es la ética, que es curioso porque la desterramos a la ética. Sí. Y ahora hay que volver sobre ella y es nuestra garantía principal, porque si una persona juzgadora dice yo voy a hacer esto con ética y se pone a estudiar las cosas y busca la interpretación más conveniente para todo el número de personas que están ahí, incluso con este reto de incorporar el sentido social o la justicia social, pues sería maravilloso, ¿no? O sea, voy a hacer esta decisión y esta decisión puede afectar, no sé, a una comunidad de forma indirecta. Bueno, entonces hago una interpretación que no sea literalista, porque eso va a afectar, ¿no? Y trato de involucrar a todos los elementos de esta tremenda complejidad. Claro, puede resultar utópico, porque entonces las personas juzgadoras tendrían que ser, pues eso, muy estudiosas, estar muy atentas, tener este sentido social muy desarrollado, ¿no? Y poder tener la amplitud, ¿no? Sí, y el pensamiento complejo, ¿no? También exacto, ¿no? Pensamiento crítico, todo esto, pero que sepan que estamos aquí, o sea, como académicos, como docentes, como instituciones, para apoyarles, ¿no? Claro. Sí, y que justo yo creo que una de las cosas más importantes que puedes o que podemos recuperar es esta parte de la incorporación de la ética, esta caja de herramientas, ¿no? De la nueva cultura jurídica que tendremos que tener bien anticipada, estudiándonos, preparándonos, no tener esta arrogancia de decir yo ya lo sé todo, ¿no? Sino tener esta capacidad de decir vamos a aprender todos los días porque aquí se construyen realidades distintas. Y justo a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de estos procesos sociales que estamos viviendo hoy en día es la incorporación de las tecnologías a esta manera de razonar, ¿no? Que digo, muchas personas hoy día ocupan muchas plataformas de inteligencia artificial para justo generar conocimiento, lo que puede pues, sí, parecer generar conocimiento, lo digo entre comillas, porque pues todos sabemos que hoy día el desarrollo de la inteligencia artificial no genera, sino que recupera todo el conocimiento que ya existe y lo deja, ¿no? O lo vacía en una plataforma. Y frente a esta situación de la ética que recuperas tú, ¿cómo podríamos tener un balance adecuado, considerando que podemos hacer uso de estas herramientas que es innegable, ¿no? Que llegan para quedarse y que van a seguir avanzando, pero también teniendo muy claro que esta ética de los juzgadores, inclusive de las personas que litigamos o que analizamos los temas, tiene que tener muy, muy bien plantada, ¿no? Decir, yo voy a ser el que razona, yo voy a ser el que lo hace, no esperar a que una máquina me la haga en 2 o 3 segundos, ¿no? ¿Cuál sería una de las recomendaciones o cuál es quizá una de tus posturas iniciales frente a este tema que también es muy complejo, pero que pues sigue caminando, ¿no? Sí, la respuesta es un poquito similar a lo que decía nuestro amigo al inicio, ¿no? O sea, y la regla o la experiencia, ¿no? Porque de alguna forma, como abogados estamos pensando cómo poner más candados para que, o más requisitos o más controles para que quien use inteligencia artificial, pues podamos evidenciar, ¿no? Ese uso, ¿no? Pero vuelvo a la cultura, ¿no? Más bien hay que apostarle a la cultura. Y la ética sería en ese sentido, ¿no? O sea, son herramientas, las utilizo en función de lo que es más benéfico para las personas, ¿no? Si esto me va a ahorrar tiempo, tal, y lo voy a identificar, lo voy a decir, lo voy a exponer donde deba hacerse, ¿no? Esa es la ética, ¿no? No voy a engañar a nadie. Luego me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no había derechos humanos antes de la... Porque de hecho los derechos humanos son una categoría del siglo XX hacia acá, ¿no? ¿Por qué antes o en muchas culturas no había esta? Porque había en casi todas las culturas 2 reglas, la de oro y la de plata, ¿no? La de oro es haz a otro lo que quieras hagan contigo y la de plata es no hagas a otro lo que no quieras te hicieran a ti. El mundo sería ideal, ¿no? Si yo, a mí no me gustaría que me engañaran diciendo que esta sentencia la hizo una persona cuando la hizo una máquina, ¿no? Entonces yo voy a hacer ese mismo rasero, o sea, yo voy a
decir, si la utilicé, si es más, ya hay códigos de ética incluso que plantean qué hacer en esos casos, ¿no? Y de utilizar estas tecnologías, ¿no? Yo creo que siempre lo hemos hecho, porque pues, me imagino que muchas personas juzgadoras pues recurrieron a Google, por ejemplo. Claro. ¿no? Claro. Y simplemente pues ese es un tipo de inteligencia a los machotes artificial. aquellos de los libros de Acosta Romero y de Sí, todos o esos sea, libros siempre lo hemos estaban hecho. ahí. Sí, claro. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora nos asusta un poco porque hay esta suplantación. O sea, la inteligencia artificial tiene la aspiración de parecerse cada vez más a los procesos que hacemos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues no se me imagino, o sea, el día que, por ejemplo, la persona juzgadora no aparezca y aparezca un deepfake, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, yo ya hice el experimento de hacer un tribunal virtual, en realidad virtual, ¿no? Pues claro que ayuda mucho. Tú haces tu avatar, cada quien está desde su casa, se ahorran costos, se ahorran muchas cuestiones, ¿no? Pero ya sabemos con qué reglas jugamos, ya sabemos que no estamos ahí, ya sabemos, ¿no? Es usar la tecnología a nuestro favor. Y justo, perdón, en Chile ahora tengo entendido que se está haciendo una implementación en una universidad con el propósito de hacer la predictibilidad de sentencias, ¿no? Sí. ¿No? Sí, de hecho. Cargar todo eso, supongo será un gran trabajo, ¿no? La implementación. Sí, pues, por ejemplo, China está súper desarrollado en esos temas, ¿no? En Estados Unidos también lo han hecho en Sudamérica, porque ya Sudamérica, Chile, Colombia, ¿no? Colombia, pues ya incluso hubo un juez que dijo, yo le pregunté a un chat, no sé si era el GPT o algún otro, ¿no? Y claro, dentro de las opciones me dio una que me pareció más conveniente y la tomé y de verdad pues sí generó beneficios, ¿no? Pero lo dijo, ¿no? En Estados Unidos al contrario, unos litigantes quisieron utilizar inteligencia artificial. Los multaron, ¿no? Sí, porque no verificaron que no existía esa jurisprudencia, sí, ¿no? Multaron. Entonces ahí están como los casos, los asuntos, pero sí, o sea, vamos a llegar, claro, a ese momento en el que pues la inteligencia artificial rápidamente te dé una solución, incluso apoyada en fuentes que sí estén verificadas, y ya será cuestión de quien la utiliza, decir, avalo, certifico, me apoyo, me ayudo de esto, ¿no? Claro. Oye, un tema que el doctor trae así, un montón de cosas que los neuroderechos, ¿no? Sí, doctor, acláranos, ayúdanos a entender eso, porque inclusive nosotros como abogados, cuando escuchamos esa palabra, pues decimos, ¿de qué va, no? O sea, ¿qué es? ¿Quién nos está trabajando? ¿Cómo se están reconociendo? ¿Qué hay en México de avances? ¿No? Es un tema bien nuevo y creo que a muy corto plazo va a cobrar muchísima relevancia. Sí, pues es una realidad todavía, digamos, polisémica, ¿no? Es como IA, o sea, inteligencia artificial en realidad es un término no tan adecuado para señalar lo que llamamos desarrollos computacionales complejos, ¿no? Porque o sea, digamos, es más que la inteligencia artificial, el tema de la tecnología aplicada a este mundo, o sea, es más amplio que solo la IA, ¿no? Con los neuroderechos pasa lo mismo, ¿no? O sea, son muchas realidades que acuñamos en una sola acepción, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O sea, tiene que ver con los procesos, hay quien dice cerebrales, hay quien dice mentales, que de alguna forma pueden estar comprometidos pues por pues alguna empresa o alguna situación, incluso hasta un gobierno que trate de manipularlos o de pues eso, de cometer, digamos, un acto en nuestra contra, ¿no? O incluso contra nuestra libertad, ¿no? Y es muy complejo porque pues eso puede darse en el ámbito de, por ejemplo, no sé, de esto que decíamos, ¿no? Del ejercicio de la personalidad, ¿no? Nos suplanta nuestra voz, suplanta nuestra personalidad, suplanta nuestro rostro, nuestros rasgos faciales, ¿no? Y eso entra, por ejemplo, dentro en una rama de los neuroderechos, ¿no? Pero hay también, pues, otra parte quizá más compleja, que más nos preocupa y que incluso la ciencia ficción desde hace mucho desarrollado, pues, ¿qué pasa si un sistema o un estado empieza a manipularnos, ¿no? Mentalmente, ¿no?
pues a través de herramientas. Ellos tienen pues despachos enormes, ¿no? Donde tienen psicólogos, tienen neurocientíficos, ¿no? Y entonces dicen, ¿qué necesitamos? Pues mira, tú nada más le mandas a su dispositivo móvil estos banners, estos colores, estos mensajes, y en cuestión de tantas semanas, pues te va a estar diciendo que sí a todo, ¿no? Que eso lo estudia. Es como un condicionamiento operante ahí casi. Sí, o sea, ya existe eso, o sea, no es ya, en su momento decía de la ciencia ficción, pero hoy es una realidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos condicionados muchas veces a hacer ciertas cosas, ¿no? Pues, habrán escuchado el famoso Cambridge Analytica, ¿no? Que eso sucedió ya en una elección, ¿no? Hizo ganar a una persona. ¿Como los acordeones? No, eso es más manual. Ok. Bueno, digital también, pero no, o sea, acá el tema es que, o sea, que tú a través de un programa tecnológico hagas que las personas una tendencia, ¿no? tengan una tendencia, que claro, en el marketing pues esto era normal desde hace mucho, ¿no? Segmentar las burbujas informativas, todo esto, o sea, pero pues estamos a nada de que efectivamente pues esto empiece a ser dañino o lesivo para muchas personas. Entonces, los neuroderechos se ven como eso, ¿no? O sea, se ven como un conjunto de principios, de normas, ¿no? Como un estatuto epistemológico que estudie estos procesos y sugiera soluciones, ponga de alguna manera unos candados, ¿no? Volvemos a lo mismo. Igual puedes decir, vamos a prohibirle a las empresas lo que hacemos, ¿no? Entrar con los datos, personales y vamos a ponerles estos avisos y tal, pero al final de cuentas pues o sea, hay empresas que tienen todos los recursos para hacerlo, y yo digo, me gusta mucho el cine, ¿no? Yo sí le haría caso al cine, o sea, en algún aspecto, porque muchas veces se adelantaron pero llegaron ahí. Pues esto se puede hacer a través incluso del inconsciente, ¿no? O sea, ¿cuántos no dicen mi teléfono me escucha, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, si te escucha, te mide, te radiografía, ¿no? Hace un avatar tuyo, ¿no? Y entonces, eventualmente empiezan a ensayar contigo, empiezan a jugar contigo y empiezan a jugar con tu cerebro. A implantarte una idea, a implantarte ideas, Inception, hacer ¿no? cosas. Esta exacto. película. Entonces, por eso decía del cine, ¿no? ¿Cuál? Como Inception, ¿no? Okay. El origen que de Nolan. Habla un poco de eso, ¿no? Bueno, un tema más específico, pero sí. Me imagino cuando nos estás diciendo todo eso, dije, pues así suena Black Mirror, ¿no? Pero sí, o sea, entonces, claro, justo el tema de la protección de los datos personales, por ahí se ha querido abordar, pero es mucho más complejo que esto, como se ve, ¿no? Claro. Desde esta parte filosófica la entiendo como tutelar la libertad, obviamente, de las personas, esa capacidad que tengamos de poder razonar libremente. Sin embargo, ya en la modernidad vería yo súper difícil tutelarlo, ¿no? Cuando uno voltea y ve a los niños, ve a los pequeños, digamos, ¿cuáles serían las garantías realmente que pudieran establecerse en un estado cuando está avasallador el tema de la tecnología, principalmente con los pequeños ahora, teléfonos y bueno, hasta nosotros mismos con los celulares, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama? Sí, pues aquí de lo que se habla siempre, o sea, en los foros y todo eso, ya se ha vuelto un lugar común, ¿no? A lo mejor habrán escuchado, pero volvemos a apelar a la cultura, se llama alfabetización digital. O sea, lo que urge es, con las generaciones más jóvenes, empezar a darles instrumentos otra vez, ¿no? Herramientas para que puedan discernir y utilizar razonablemente sus dispositivos móviles, ¿no? Entonces, incluso los propios dispositivos móviles traen ya programas, por ejemplo, de salud digital, ¿no? O sea, no sé si les ha llegado un informe de utilizaste esta semana el 60% más tu teléfono, ¿no? Si uno entra a esa aplicación te va a decir, estuviste tanto tiempo en tal red social, tal, y esta red social te está quitando estos datos o está utilizando, está entrando. O sea, si uno pusiera atención en eso, podría tener un poco de control, pero claro, seamos honestos, no pasa eso. Entonces, crear una cultura donde haya una sana relación con la tecnología, eso urge hacerlo desde las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, alfabetizar digitalmente, pero también cerrar la brecha con las generaciones más de arriba.
O sea, porque también está la situación, o sea, son una ambivalencia, ¿no? Es el decirle a los más pequeños cómo deben de utilizar éticamente, correctamente la tecnología, pero también en las generaciones, digamos, más, pues, que no están acostumbrados o que no nacieron con este chip, pues cerrar esta brecha digital, porque también son susceptibles del robo, del uso de sus datos, ¿no? Que creo que son el blanco fácil pues de muchos de los delitos que vemos hoy en día cibernéticos, a propósito de esta falta, pues, de conocer adecuadamente los medios, ¿no? Sí, que, o sea, al final otra vez, ¿no? Es corresponsabilizarnos de las cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué pasó esto, no? ¿Por qué se viralizó esta noticia, se volvió una fake news y entonces generó este daño social, incluso daños terribles, ¿no? A nivel económico, social, ¿no? Tal. Pues porque millones de personas le dimos like sin verificar la información, claro. Así, ¿no? Entonces, bueno, la alfabetización digital es, a ver, ve, comprueba, ve que compartes, ¿no? Ten un poquito más de conciencia crítica, de pensamiento crítico aplicado a eso es, pero no es tan fácil, porque justo esa tecnología está diseñada para generarnos adicción, para que estemos ahí, para que le estés dando like, porque juega con nuestras emociones, ¿no? Nosotros queremos esa aceptación. Y entonces esa tecnología nos la da, ¿no? Esa visibilidad. Ah, mira, me están dando like a esta foto que subí, ¿no? Y ya me dio like fulanito. Ah, entonces yo le voy a dar like a fulanito. Sí. Entonces se vuelve volviendo. Hay un capítulo de Black Mirror que se llama Caída en Picada, ¿no? Que es muy bueno sobre este tema. La primera temporada. Y tiene que ver con eso. O sea, porque después, obviamente, esto además que genera daños terribles, también puede generar daños a nosotros, a nuestra salud y también en temas de ciberseguridad. Y que casi, perdón que te interrumpa, que casi son temas que se tendrían que resolver a través de otras disciplinas, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor los abogados no tenemos tanto que hacer ahí, si en la norma a lo que quiero llegar es que son temas psicológicos, ¿no? Temas psicológicos, sociológicos, antropológicos, en los que a lo mejor los estudiosos del derecho, así como tú, mi querido amigo, apuntar hacia líneas de investigación a niveles doctorales, ¿no? Por ejemplo, también tendrían que ser materia, ¿no? De estudio por ahí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues así como lo mencionas, pues son temas multidisciplinarios, ¿no? Como se dice, y que donde se deben de abordar desde todas esas perspectivas, pero pues es lo que la gente más le preocupa hoy, ¿no? Y cuando se le pide, por ejemplo, eso al abogado, ¿no? A la abogada que apoye, pues yo creo que sería insensato o insuficiente decir vamos a promover una iniciativa legal que prohíba el uso de los aparatos o que haga esto, no, es imposible. No, pues o sea, tienes que más bien escuchar a los otros colegas y decir, bueno, hay que generar una reforma educativa o no sé qué, y entonces uno va a decir, bueno, yo puedo apoyar, no sé, haciendo la iniciativa o promoviendo haciendo esta infraestructura institucional para que se puedan implementar esas herramientas, y eso requiere o demanda un operador jurídico que no existe. O sea, si tú le preguntas a un estudiante cómo lo va a resolver, dice, hay que crear una ley. Sí, o sea, pero claro. como si la sola creación de la ley fuera a resolver el problema, y no es así, obviamente. Exacto. Entonces, justo piensa el problema de manera compleja, ¿no? Entonces piensa el problema como un tema social, ¿no? Y entonces ya, o sea, yo de hecho, luego un poco así por provocación digo que la abogacía está en una crisis y que quizá desaparezca en algunos años, ¿no? Y mucha gente me dice, no, ¿cómo? Lleva miles de años. Y no sé. Dije, no, bueno, pues porque se va a llamar de otra forma. Que la gente quiere facilitadores, la gente quiere mediadores, la gente quiere solucionadores de problemas, ¿no? No gente que los vaya creando más, ¿no? No, bueno, si se diga, es que tu solución está en el artículo tal. Sí. Claro. Eso me lo dice la IA, ¿no? Claro, sí. Claro. ¿Qué más le vamos a ofrecer las y los abogados, ¿no? A la gente. ¿Cómo las vamos a atender con pensamiento crítico? Sí, pero ¿cómo vamos a ayudarles a construir esa realidad que ellos y ellas demandan casi de manera inmediata, ¿no? Y bueno, yo para casi ir cerrando, doctor,
pues digo, hablando de que te gusta mucho el cine y algunas referencias que nos has dado, ¿qué les dirías a las personas que van a escuchar o que están escuchando este podcast? ¿Cuáles son a lo mejor algunas recomendaciones que tú harías, ¿no? Decir, véanse esto y esto, porque pues esto es lo que viene o no, ya está pasando en estos países, y que pues puedan adentrarse también por medio de esta cultura a estos problemas que se van complejizando todos los días. Y el maestro siempre comparte películas buenísimas. Sí. ¿Ah, sí? Yo luego veo ahí las que compartes. Les voy a dar un mejor regalo, porque justo, ¿no? O sea, justo la idea es que cuando uno piensa, vamos a incorporar el cine, somos bien insípidos los abogados, ¿no? Yo estaba pensando eso en la mañana, ¿no? Sí, vamos a hacer la lista de las 10 películas que todo abogado tiene que ver, sí, ¿no? Pero es justo porque pensamos siempre que debe haber una lista mínima, ¿no? O sea, y que alguien la debe elaborar, ¿no? Pero en realidad es al revés. O sea, si estamos hablando de constructivismo, de colaboración, de pluralidad, ¿no? De interseccionalidad, entonces es al revés, tú ya lo tienes, o sea, tú tienes la respuesta, ¿no? Yo lo que te voy a dar es la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Ve todo el cine que te gusta, ve todo el cine que ya has visto y ahí trata de encontrar esos problemas jurídicos que están en ciernes. Entonces, claro, la herramienta es o sea, que el regalo que les quiero dar es eso, ¿no? Pon atención en lo que ves y vas a descubrir que ahí está el derecho de alguna forma, de alguna manera, y que coexiste con muchos otros temas y problemas. Y siempre hay forma de interpretarlo. Exacto. No, y que al porque final, no es lo mismo ver la película que vi hace 10 años a verla ahora, ¿no? Exacto. Claro. Y que además es interesante porque además, o sea, uno interpreta lo que ya interpretó el director y lo que interpretó quizá el guionista y lo que interpretó el propio actor. Que luego hay actores que se salen del guión, ¿no? Entonces es como dice Gadamer, o sea, es una furia de interpretaciones, ¿no? Sí. Y así es en la realidad. O sea, en la realidad no hay una sola interpretación. O sea, esos son los conflictos jurídicos, ¿no? Viene una persona y dice, no, es que pasó esto. Vienen los peritos, vienen los testigos, y entonces toda esa complejidad, o sea, es más, si tú aprendes a ver bien el cine, pues te sirve para después cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Ahora, para no darle vueltas a la pregunta, o sea, yo y eso me pasa, como dice el colega, que me pasa mucho, que yo digo, ¿cuál es tu película favorita? A hoy, ¿no? Mañana a lo mejor va a ser otra, ¿no? O sea, no tengo una película definitiva o favorita, ¿no? Claro. Sino que pues tiene que ver mucho con los tiempos y eso, ¿no? Pero ahorita que además ya somos generación de series de televisión, ¿no? Yo les recomendaría mucho Severance, ¿no? Que además tiene una traducción bien curiosa porque, bueno, ahí en la serie se llama Cercenar, pero creo que en España, ¿no? Ya ven que les ponen otros títulos. Separación creo que le pusieron, ¿no? Okay. Está en Apple TV para mayor referencia. La veremos. La veremos. Pero pues trata sobre esto que estamos, sobre neuroderechos, ¿no? O sea, trata sobre unas personas que se contratan en una empresa y en esa empresa les dan la posibilidad de ponerles un implante en el cerebro. Wow. Y entonces cuando llegan a la empresa cambian de personalidad. Entonces la persona que trabaja dentro es otra distinta a la que está afuera. Pero así pasa, ¿no, Ramón? Es que es una metáfora, no, es una metáfora de la explotación laboral, claro, sí. pero tiene de todo esta y está súper premiada. De hecho, la segunda temporada también está muy premiada, y es creación de Ben Stiller, que es comediante, actor, pero ahora se metió de productor y la rompió. O sea, es una serie cinematográficamente casi perfecta. Pues muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. No sé cuánto tiempo nos No, pues daste. ya nos está viendo feo aquí. No, pues ha sido un deleite, ¿no? Escuchar pues esta visión que tiene el doctor Ramón, si me permites, y que al final del día nos ayuda a seguir problematizando, complejizando y dejándonos siempre esta pregunta, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos, no? Seguirnos repensando, deconstruyendo, sí, y también tratando de desarrollar herramientas prácticas que nos den la posibilidad de poder servirle mejor a
como abogadas y abogados en nuestras esferas, en nuestras trincheras, pero también seguir colocando en la esfera de lo jurídico la importancia de seguir estudiando estos temas, ¿no? Seguirnos preparando y de generar este pensamiento constante sobre esta adición que necesitamos para poder dar resultados adecuados y por supuesto, no permitir que pues desaparezcamos, ¿no? Sino seguir más bien dando nuevas posibilidades de ejercer la carrera. Y pues Miguel, no sé si quieras dar unas palabras de despedida. No, solo agradecer a Ramón, a ti, Tania, por esta plática que estuvo exquisita y ojalá que nos des oportunidad otro día, Ramón, Tania, de estar acá en este espacio del Colegio Comprender, donde seguramente todos los alumnos, las alumnas que puedan llegar a ver este programa lo van a disfrutar mucho igual que yo. Gracias a ambos. No, pues muchas gracias, Miguel, gracias, Tania. Gracias, pues. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.